Un abrazo para toda la audiencia de tu canal Recupera tu Salud. Gracias por seguir los mensajes. Aquí nos preocupamos por ustedes, tanto el hermano Hugo Daniel como un servidor. Estamos orando fuertemente por ustedes y por su salud y por su salvación. Hoy tenemos un tema impresionante a petición de una hermana que lo pidió. Vamos a pedir al hermano Hugo Daniel que explique la higuera estéril. Así que vamos a ver con la Biblia ese hermoso tema. Comparta el tema. A aquellos que no se han suscrito, suscríbanse. Visiten el ministerio de nuestro hermano Hugo. Muchas personas nos están pidiendo. Yo estoy colocando los enlaces allí. Hay mucha gente que no sabe entrar en el enlace. El enlace está más para abajo, donde dice descripción del video. Ahí usted da clic, pincha, y ahí entonces lo manda automáticamente al canal del hermano Hugo. Allí hay muchos temas. Yo estoy descargando temas de lo de él para yo estudiarlo, para luego también yo predicarlo. Así que vamos a dar la bienvenida nuevamente a nuestro hermano Hugo Daniel, que ya forma parte de esta producción. Buenas tardes, mi querido hermano Hugo Daniel, ¿cómo se encuentra? Muy bien, hermano, estamos felices, mi corazón salta como los chimpancés. Estamos contentos, alegres, estamos felices porque podemos proclamar las poderosas verdades del reino a pesar de que Satanás se enfurece. Así que no nos preocupa el enojo del enemigo porque estamos con el león de la tribu de Judá. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. ¿Sabe, hermano Hugo, que hay muchas personas que me han dicho ahí en los comentarios? El hermano Hugo tiene una forma de predicar, no es muy peculiar, porque él denota en su rostro una alegría, y hay muchos hermanos que han confesado públicamente en los comentarios que ellos se gozan cuando nosotros estamos en los temas, al ver cómo nosotros nos reímos de alguna de alguna cosa, ¿verdad? Claro, la risa a nosotros, la risa a alguna persona no le cae bien, pero es que no le vamos a caer bien a todo el mundo, tristemente. Lógico, claro, eso es imposible. Ni Cristo, que fue perfecto, que nunca cometió un error, le cayó bien a todos. Cuanto más nosotros que somos defectuosos por el pecado. ¿No te parece? Así es, cuando yo recuerdo, antes de entrar en materia, antes de orar, yo recuerdo que cuando Cristo vino, lo acusaban porque él comía con los pecadores. Entonces Jesús le dijo, Juan vino y no comía y ustedes lo criticaban porque él no comía. Y ahora yo vine y como y a mí también me critican. O sea, como quiera dicen. Bien, dicho esto, entonces vamos a orar para que entremos en materia en este hermoso tema de hoy. Amante Dios, gracias. Suplicamos que tu Santo Espíritu abra nuestra mente a la comprensión de tu palabra. Que todos aquellos que vayan a ver el tema puedan quedar edificados y que puedan hacer arreglo para muy pronto encontrarnos contigo cuando tú vengas a las nubes de los cielos. Bendice al hermano Hugo. Sabemos y estamos seguros que tú estás trabajando. También bendice este ministerio. Todas las personas que están pidiendo por salud, lo ponemos en tus manos. Gracias por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, adelante, hermano Hugo. El tiempo que resta es suyo. Adelante. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Una alegría muy grande, un saludo muy especial para todos los hermanos que ya son parte de esta preciosa y linda familia. Y yo me siento muy privilegiado por ser uno de los atalayas en los muros de Sion. Y en esta ocasión tengo dos cositas que les quiero decir a todos antes de zambullirnos en el tema de hoy. Resulta que hoy quiero, a manera de testimonio, quiero contar para que ustedes se den cuenta cómo Satanás se enfurece cuando uno predica temas apocalípticos y proféticos, cosa que los evangélicos no lo pueden hacer, porque lamentablemente ellos se quedaron en el atrio. El adventista es el único que pasó al lugar santo y después al santísimo. Entonces, como ellos se quedaron en el atrio, ellos no saben lo que significan predicar temas proféticos o apocalípticos.
Y hoy, cuando venía de mi trabajo, cerca del mediodía, me subí en un bus, ¿verdad? Le pedí permiso al chofer, me cedió con mucho gusto y me puse a predicar sobre Apocalipsis 13, las dos bestias, la que sube del mar y la que sube de la tierra, ¿verdad? Y dije muchas verdades muy fuertes, ¿verdad? Y les mostré a la gente el conflicto de los siglos. Haciendo un resumen para no hacer muy largo, ¿verdad? Me empezaron a gritar, a decir de todo, se pusieron bravos, muy enojados, ¿verdad? Y un hombre empezó a gritarle al chofer para que el chofer pare y me echen a mí del bus, ¿verdad? Entonces, fue tan brava la cosa que parecía que estaban endemoniados esa gente, lamentablemente enfurecidos porque yo no le estaba tratando de asaltar, ni les apunté con un revólver, ni nada de eso. Yo estaba predicando un tema apocalíptico, ¿verdad? Pero no intentaron, Entonces, no intentaron agredirlo, hermano. O intentaron. no llegaron a agredirme, pero me amenazaron. Me amenazaron y le pidieron al chofer que pare el bus para que yo me baje, porque ellos no podían soportar las verdades apocalípticas que yo le estaba diciendo, ¿verdad? ¿Verdad? Incluso una señora salió, me salió con un disparate. Ella dijo que ni siquiera a las lesbianas Dios les condena. Imagínate un poco. Imagínate hasta dónde llega la ceguera de la gente, ¿verdad? Y que Dios les recibe a todos y que nosotros no somos nadie para condenarle a ninguna persona. Entonces, cuento este testimonio, hermano, para que ustedes se den cuenta de que cuánto se enfurece el enemigo cuando uno predica un tema apocalíptico, porque sabemos que Satanás lo que más odia de toda la Biblia es el Apocalipsis. No hay otro libro que Satanás odie más que Daniel y Apocalipsis. Entonces, eso cuento por dos motivos. Primero, para que oren por mí, porque como una vez ya les conté, 2 veces ya la policía me agarró por predicar con parlante en la vía pública y los católicos me acusaron de que yo estaba perturbando la paz pública y que por eso llamaron a la policía. Y ahora me salvé por milímetros de que no me den una paliza ahí en pleno bus, ¿verdad? Entonces necesito sus oraciones, por un lado. Y por otro lado, les estimulo para que ustedes hagan lo mismo, porque vivan en el país que vivan, ustedes también están, podrían realizar esta labor que yo hace años que lo vengo haciendo. Esta no fue la segunda ni la tercera vez. Entonces, es una manera de estimularle a los hermanos también para que se despierten. Porque, hermanos, ya es hora de despertarnos. Nosotros como iglesia no podemos estar indiferentes y dormidos, porque la palabra dormidos es sinónimo de indiferente. Ser indiferente no se puede. Tenemos que proclamar la verdad. No importa que se enojen o que nos denuncien o que nos peguen, porque estamos expuestos a cualquier cosa, porque estamos en el terreno del enemigo. Y al cristiano que predica la verdad no le va a ir bien. Al contrario, le va a ir mal. Y si creen que estoy exagerando, lo único que tienen que hacer es leer el capítulo 2 del Conflicto de los Siglos, donde dice que los valdenses se tenían que esconder en cuevas. Nosotros todavía no llegamos hasta ese punto,
pero eso va a volver a suceder. Entonces, si ahora no estamos dispuestos a ser valientes y decir las verdades que el mundo necesita, cuando venga la ley dominical y nos amenacen con la cárcel, vamos a tener un miedo espantoso y ahí sí vamos a ser unos traidores para la causa de Cristo. Claro, hermano. Eso por un... Hay personas que ven aquí nuestra programación en República Dominicana y también en Estados Unidos, donde todavía hay un poquito de libertad de expresión. Podrían encontrarse raro, pero allí en Paraguay, habíamos conversado en otro tema, Paraguay, ¿verdad? Para no equivocarme como la otra vez. Sí, Paraguay. Allí en Paraguay, la gente es muy católico y esto que le ha ocurrido al hermano Hugo Daniel es porque él predica los mensajes. No es que él anda insultando a nadie, nada por el estilo, es solamente por el mensaje. La palabra de Dios dice que el que quiera vivir piamente padecerá persecución. Y la mensajera del Señor dice que la persecución no se ha desatado porque la iglesia se encuentra igual que el mundo. Y por eso no despierta oposición. Y eso no lo digo yo ni usted, es el espíritu de profecía que lo dice. Exactamente. Y otra cosa que les quiero transmitir a toda la hermandad es que el tema de hoy fue fruto de un pedido que recibí de la hermana Aurora de Chile. Ella me pidió porque ella me dijo que no entiende el tema de la maldición de la higuera estéril. Entonces yo le pregunté, yo le dije, hermana, ¿usted quiere una explicación rápida, abuelo de pájaro, o quiere una predicación entera sobre eso? Entonces ella me dijo, yo prefiero una predicación entera. Entonces yo le dije, yo voy a hablar con el hermano Sandy para que podamos hacer un programa sobre eso, para que usted se pueda enriquecer. Y le extiendo también la invitación para todos los hermanos. Si hay algún hermano que nos quiera sugerir un tema, lo pueden hacer libremente con toda la confianza del mundo, porque para eso estamos. Estamos para predicar la verdad y le queremos extender esa invitación para todos, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora sí se cierra el paréntesis y comenzamos la predicación y el tema de esta ocasión. Vamos a abrir entonces nuestras Biblias en Mateo capítulo 21, versículos 19 al 22, pero enfatizando los versículos 19 al 20. Ahora vamos a leer hasta el 22, pero más vamos a enfatizar el 19, 18, 19 y 20. Dice así esto que tiene que ver con la maldición de la higuera estéril. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Está hablando del maestro de los maestros, Cristo Jesús. Versículo 19. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera, o sea, se convirtió en una higuera maldita. Entonces dice el versículo 20, viendo esto los discípulos, porque se asombraron, decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? ¿Acaso Jesús hizo magia? ¿Acaso Jesús es mago? ¿Acaso él tiene una varita mágica y puede con su varita mágica convertir una planta maldita? No, no pasa por ahí la cosa. Jesús no es ningún mago. Jesús todas las cosas que hace porque nos quiere enseñar algo. Entonces, el versículo 21 dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera,
sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Entonces, la primera pregunta que brota, la primera pregunta que salta a la vista, La pregunta del millón. La pregunta del millón, exactamente, hermano. Acá se viene la bomba, hermano. Acá se viene el primer bombazo de esta programación. ¿Cuáles son los versículos que tienen una íntima, pero íntima relación con esta maldición de la higuera? Para eso tenemos 3 pasajes que ya lo pueden anotar y luego buscar. Y el primero de ellos es Mateo 3:8, que es un pasaje cardinal. El versículo 8 de Mateo 3 dice así: haced pues, noten esa expresión, haced pues, frutos dignos de arrepentimiento. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Qué lindo pasaje, mis amados! Noten la perfecta armonía que tiene Mateo 3:8 con la parábola de la higuera estéril que fue maldecida. Noten, hagan una unión, unan estos pasajes. Ahora, también tenemos Juan capítulo 15, versículo 16. Juan capítulo 15, versículo 16, dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y ahora, noten el detalle hermosísimo que viene a continuación. Y os he puesto para que vayáis y llevéis ¿qué? Y llevéis fruto. Alabado sea el nombre del Eterno. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ya tenemos 2. Ahora vamos al tercero, que está en Mateo también, capítulo 21, versículo 43. Mateo 21, versículo 43 también arroja luz sobre esta parábola. Dice así el versículo 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca que produzca frutos. Estos 3 pasajes, hermanos, tienen una íntima, pero íntima relación con la higuera estéril. ¿Por qué? Porque dice el versículo 18 de Mateo 21 que Jesús tenía hambre. Y cuando uno tiene hambre, el estómago hace una demanda judicial que se llama satisfacer el hambre. El estómago quiere que se le satisfaga el pedido o la demanda judicial que está realizando. Entonces, para que el estómago deje de hacer una demanda judicial, se le tiene que dar lo que él pide. Y lo que él pide se llama frutos. Pero Jesús no encontró frutos en esta higuera. Ahora, ¿cuál es una lección clave que da esta higuera que fue maldecida por el cielo?
Alza tus ojos, página 186. Otro bombazo, mi estimado. Esta cita es del don profético. Y noten lo que dice esta página 186 de la matutina. Alza tus ojos, que va a arrojar una luz potentísima sobre esta parábola. Dice así: debemos mantener constantemente delante de nosotros la lección de la higuera estéril. Noten qué está diciendo, mis amados. ¿Qué tenemos que tener en cuenta siempre? Tenemos que tener en cuenta que lo mismo que le pasó a la higuera nos puede pasar también a nosotros. Y ahora va a explicar por qué. Ahora se viene el cohete espacial que vamos a mandar para que caiga en la cabeza de miles, pero de miles de personas. Noten lo que dice. No es una mera profesión lo que satisfará las necesidades del mundo. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Qué dice? ¿Qué dice, hermano? No es una mera profesión de fe lo que satisfará las necesidades del mundo. Ojo con eso, mi estimado. Eso tiene una relevancia gigantesca. Eso quiere decir que las hojas de esta higuera representan la profesión de fe. Las hojas, las ramas, la raíz, todo lo que compone una planta o un árbol, en este caso la planta de la higuera, todo lo que esa higuera representaba era sola, única y exclusivamente una profesión de fe. ¡Qué impresionante, mi estimado! Ahora, yo te pregunto, ¿a qué versículo nos lleva este pedacito de esta cita que acabamos de leer? Que no es una mera profesión lo que va a satisfacer las necesidades del mundo y menos de la iglesia. ¿Saben a qué versículo nos lleva esto? Isaías 4:1. Vamos un minutito ahí en Isaías 4:1, porque Isaías 4:1 justamente habla de eso, de aquellos que son cristianos solo de nombre. Porque decir profesión de fe o cristianos solo de nombre es la misma desgracia. No la misma cosa, sino la misma desgracia. Y noten lo que dice Isaías 4:1. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: estas 7 mujeres representan a la totalidad de las iglesias. Y diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestra ropa. Solamente, subrayen esa palabra, solamente, permítenos que llevar tu nombre. O sea, nosotros queremos llamarnos cristianos, pero nosotros no queremos tener nada que ver con tu ropa y menos con tu comida. Es lo que le están diciendo al rabí de Galilea, al médico de los médicos y al maestro de los maestros. ¡Qué impresionante, mi estimado! Este versículo es una de las maldiciones más grandes que existe en este planeta. ¿Por qué? Porque habla solamente de profesión de fe. Ahora, ese pasaje no es el único. Si ustedes van conmigo a Santiago capítulo 2, Santiago capítulo 2,
versículo 14 en adelante. No vamos a leer todo porque el tiempo no da. Pero noten lo que dice el versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Noten ahora la pregunta, hermano. ¿Podrá la fe salvarle? En otras palabras, ¿podrá una simple profesión de fe llevarte al cielo? Eso es imposible, mi estimado. Que se te grabe bien en la cabeza. Una persona que es cristiano de nombre y que solamente hace profesión de fe, nunca, pero nunca va a poder entrar por las puertas de la santa ciudad. Está totalmente descalificado para el reino de los cielos. Y yo no estoy especulando, lo estoy demostrando con estos pasajes que son demasiado claros y contundentes. Entonces, dice acá la declaración inspirada, no es una mera profesión lo que satisfará las necesidades del mundo. Y ahora viene, Dios está buscando ramas fructíferas. Alabado sea el nombre del Eterno. ¿Qué dice acá? Dios está buscando ¿qué? Dios está buscando ramas fructíferas. Ahora, ¿con qué versículo tenemos, a qué versículo nos lleva esto de ramas fructíferas? Vamos a Filipenses. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 9 al 11. Noten lo que dice Filipenses 1, 9 al 11. Y aquí vamos a encontrar lo que realmente significa rama fructífera. Dice así el versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Noten, ahí en el versículo 9 ya encontramos dos frutos. Versículo 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y ahora viene la clave que está en el versículo 11. ¿Llenos de qué? Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Alabado sea el nombre del Rabí de Galilea. Ese detalle que aparece en el versículo 11 es demasiado clave, porque ahí dice llenos de frutos de justicia, que es lo mismo que decir ramas fructíferas. Son una y la misma cosa. Pero noten lo que también tenemos en Santiago. Volvamos otra vez a Santiago. Esta vez el capítulo 3, versículos 17 y 18. Noten lo que dice Santiago 3, 17 y 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Noten cómo cada fruto tiene su nombre: pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Versículo 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¡Qué hermosura es lo que tenemos acá! Quiere decir entonces, mis amados, que
Cuando dice rama fructífera, se está refiriendo a los frutos de justicia. Y pueden anotar, ya no vamos a leer, pero pueden anotar también Gálatas 5, cuando habla de los frutos del Espíritu. Ese también calza con Filipenses 1, 9 al 11 y Santiago 3, 17 y 18. Ahora, otra pregunta importantísima que tenemos que responder es la siguiente. ¿Hay alguna relación entre la higuera y los mandamientos de Dios? ¡Qué linda pregunta! La respuesta la encontramos en Sermones Escogidos, que tiene los sermones de la señora White. Sermones Escogidos, tomo 2, página 416, y dice así: utilizando una higuera estéril, Cristo presentó una parábola que todos deben tomar en cuenta. Y ahora viene, aquellos que caminan en la senda de los mandamientos, ojo con eso, ¿de qué está hablando? Aquellos que caminan en la senda de los mandamientos serán como una higuera que florece y llena de frutos. ¡Qué espectacular, mis amados! Esta cita arroja una luz potentísima sobre Mateo 21, 18 en adelante, porque quiere decir entonces que esta higuera es un símbolo de todos aquellos que profesan ser cristianos, pero que no están interesados en guardar los mandamientos de Dios y que al final y a la postre van a recibir la misma maldición que recibió esta higuera. ¡Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo! Ahora, con qué versículo tenemos que conectar esta cita que acabamos de leer? Vamos a buscar una de las epístolas del apóstol Pablo, que es la epístola a los Gálatas, porque ahí vamos a encontrar un pasaje bastante interesante y que calza perfectamente con lo que recién acabamos de leer. Noten lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 7. Dice así: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Noten, hermanos, qué interesante este pasaje. Ahora, acá dice, vosotros corríais bien. Ahora, yo les pregunto, ¿qué significa eso? Vosotros corríais bien. ¿Qué es este correr? ¿Saben qué es este correr? Este correr es lo mismo que poner mi pie en la senda de los mandamientos de Dios. Porque Jesús fue clarísimo cuando dijo que el que persevere hasta el fin, ese solamente será salvo. Y la perseverancia es en guardar y obedecer y respetar la santa ley de Dios. Alabado sea el precioso nombre de Jesús. ¡Qué hermosura que tenemos acá! O sea que sí o sí tenemos que conectar esta cita que acabamos de leer con Gálatas 5, 7
y también Juan 5, 7 al 8. Vamos a buscar Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículos 7 al 8 dice así: si permaneciereis en mí. Ese si permaneciereis en mí es lo mismo que mantener mi pie en la senda de los mandamientos de Dios. Es la misma cosa. Y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y ahora viene el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así que mis discípulos. ¡Qué hermosura, mis amados! Alabado sea el nombre del Eterno. Aquí tenemos otro pasaje que calza perfectamente con esta declaración inspirada que sacamos del libro Sermones Escogidos, tomo 2, página 46. Una conexión perfecta. Ahora, ¿qué va a suceder con nosotros como iglesia? Ahora ya no en forma individual, sino como iglesia, si seguimos el ejemplo de la higuera. La respuesta la encontramos. Sí, sí, iba. Es fuerte, claro. No, es fuerte, hermano. Esto es un bombazo. Estos son misiles potentísimos, pero no que tira Vladimir Putin, sino que tira el cielo. Estos son misiles que bajan del cielo, hermano. Una pregunta. ¡Qué tremendo! Hermano Hugo, una pregunta. Sí. ¿La higuera estéril guarda alguna relación también con el antiguo pueblo judío que fue rechazado por Dios? Claro, claro que sí. Cuando Jesús maldijo la higuera estéril, estaba maldiciendo nada más y nada menos que a todos los dirigentes judíos de su época, porque ellos fueron los que le llevaron al pecado al pueblo. ¡Qué impresionante, mis amados! Eso es demasiado fuerte. Y lo mismo se va a repetir en esta nuestra generación. Porque el rey Salomón dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Ahora, noten lo que dice esta declaración inspirada que está extraída de Testimonios para la Iglesia, volumen 4, página 607, y dice así: a menos que se opere una profunda obra en nosotros, ahí vamos a parar un momentito. A menos que se opere una profunda obra en nosotros. Ahora, yo te pregunto, mi estimado hermano, cuando dice una profunda obra, ¿a qué fenómeno se está refiriendo? A una obra de reforma. ¿Vos sabés? Cuando dice una profunda obra, se está refiriendo a dos cosas: reavivamiento y reforma. Subrayen a muerte ese detalle. Si no existe ese fenómeno espiritual llamado reavivamiento y reforma, vamos a convertirnos en lo mismo que sucedió con la higuera estéril. O sea que vamos a convertirnos en anatemas, que significa malditos. ¡Qué impresionante! Y acá viene: a menos que se opere una profunda obra en nosotros, la maldición de Dios caerá sobre nosotros como cayó sobre la higuera.
Qué impresionante, mi estimado. Hermano, ¿se dan cuenta cómo cuando uno predica a la ley y al testimonio, nadie puede decir que uno inventa las cosas? ¿Se dan cuenta, hermanos, qué lindo es predicar a la ley y al testimonio? Porque así, si alguien inventa algo, eso que inventó, lejos de ser un invento que hizo Thomas Edison, va a ser una calumnia, una mentira. Así como suena, viene la cosa. Ahora, ¿sabían ustedes que aquellos que están en el mundo y pecan a sabiendas son menos culpables a los ojos de Dios que miles que están dentro de la iglesia y que solamente profesan la fe, pero no son cristianos genuinos? ¿A ustedes les gustaría que yo les demuestre eso? ¿A ustedes les gustaría que yo les demuestre que todos aquellos que solamente hacen profesión a los ojos de Dios son peores que esos delincuentes que Bukele mete en la cárcel? ¿A ustedes les gustaría que yo les demuestre eso? Con mucho gusto. Noten lo que dice el deseado de toda la gente, página 536. Un verdadero misil, hermanos. Esto sí que es tremendo. Dice, en la sentencia pronunciada sobre la higuera, Cristo demostró cuán abominable es a sus ojos esta vana pretensión. Cuando dice vana pretensión, ¿a qué se refiere? Se refiere al hecho de que yo sea solamente cristiano de nombre, como dice Isaías 4:1. La expresión vana pretensión es lo mismo que profesión de fe solamente, pero nada de reavivamiento ni reforma. Solo apariencia. Solo apariencia, pero nada. Solo apariencia, pero nada de fruto. Exactamente, solo apariencia. Así como le escribe el apóstol Pablo a Timoteo cuando dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de esta. Ahora viene la bomba, hermano. Esto cuesta creer. Si no fuera porque fue inspirado, yo no lo creería. Pero está escrito y no se puede borrar el sol con un dedo, hermano. No se puede tapar el sol con un dedo. Noten lo que dice. Declaró que el que peca abiertamente es menos culpable que aquel que profesa servir a Dios, pero no lleva fruto para su gloria. ¡Qué impresionante, mis amados! Ajustense los cinturones, porque esto es verdaderamente un misil. Qué impresionante, mis amados, lo que tenemos acá. Quiere decir entonces que la maldición de la higuera es una lección que representa o simboliza o nos enseña que aquellos que están dentro de la iglesia, pero que no quieren nada con reavivamiento ni reforma, son peores que los políticos corruptos que roban a diestra y siniestra. Es realmente impresionante. Cuando en realidad la mayoría parece que me estoy entusiasmando demasiado, hermano. Hay mucha euforia ya acá. Hay mucha euforia por eso. Entonces, la mayoría
cree que la cosa es a la inversa. La mayoría cree que la cosa es a la inversa. Que los que están dentro de la iglesia son menos culpables que los que están en las cárceles, los violadores, los criminales y los asesinos. A los ojos de Dios es a la inversa. A los ojos de Dios es totalmente a la inversa. Los que están dentro de la iglesia son más culpables que aquellos que tienen que penar culpas de años y años en una prisión. Qué impresionante. Y acá está escrito, hermano. Esa es otra lección que sacamos de la maldición de la higuera. Ahora, ¿qué simboliza las hojas de la higuera? ¿Te acuerdas, Andy, que ya dijimos lo que representa las hojas de la higuera? Si me podés recordar un poquito. Las hojas, ¿qué representa en primera instancia? La pretensión. La pretensión, o sea, la profesión de fe. Una simple profesión de fe. Eso es lo que representa, pero eso representa en primera instancia. Ahora vamos a ver lo que representa en segunda instancia. Conflicto de los siglos, página 315, dice que en segunda instancia las hojas de la higuera representan la presunción. Ahora, yo te pregunto, ¿qué es presunción? ¿Vos sabés lo que significa presunción? La presunción es como aparentar tener fe o hacer la cosa por impulso. Es como prima hermana, es como una fe falsa la presunción, algo así. Claro, exacto. O sea, la presunción es aquel que dice, peca nomás, total, Dios igual te va a perdonar. ¿Entendés? O sea que presunción es la falsificación de la fe. Entonces, ya tenemos dos simbologías para las hojas de la higuera. En primera instancia, representa la profesión de fe. Y en segunda instancia, representa la presunción. Quiere decir entonces que esta higuera, si era un símbolo de los dirigentes judíos y de todos aquellos que se rebelaron contra la autoridad del cielo, quiere decir que eran hombres con esta característica. Tenían el pecado de la presunción. Qué tremendo detalle. Ahora, otra pregunta interesantísima es la siguiente. ¿Qué clase de sermón conlleva la parábola de la higuera? ¿Sabían ustedes, hermanos, que la parábola de la higuera es un sermón entero? Pero ¿un sermón para quién? Acá vamos a encontrar la respuesta. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 536, nos va a decir la respuesta. Dice, la maldición de la higuera es un sermón dirigido, y acá viene otro bombazo, mis amados. Es un sermón dirigido a todos los formalistas. ¡Qué impresionante, mis amados! ¡Qué declaración más asombrosa! Entonces, ¿a quién representa la higuera en tercera instancia? Representa a todas las iglesias que tienen la forma, pero no tienen la sustancia. ¡Qué tremendo, mis amados! Ahora, ¿vos qué vas a pensar de mí, mi estimado,
si yo te compro una manzana y yo con un cuchillo, yo le saco la cáscara y yo te doy solamente la cáscara a vos y yo me como el resto? ¿Qué vas a pensar vos de mí? ¿Cómo yo te voy a dar solamente la cáscara? Yo te tengo que dar la fruta entera, porque la cáscara sola no es el fruto. Algo parecido sucede con aquel que es puro formalismo. Tiene solamente la forma, pero no tiene el contenido, ni tampoco la sustancia. Pero no termina ahí. ¿Saben qué palabrita viene después de formalistas? Viene la palabra hipócritas. Quiere decir entonces que la maldición de la higuera es un sermón que se presenta para todos los formalistas e hipócritas. ¿Cuántas instancias ya tenemos, hermano? ¿Cuántas instancias? ¿Vos estás anotando ahí? Cuatro. 4, exactamente. La cuarta instancia sería aquellos hipócritas, aquellos que dicen ser, pero no son. Entonces sigue diciendo, la maldición de la higuera es un sermón dirigido a todos los formalistas e hipócritas que se presentan ante el mundo cubiertos de hojas orgullosas. Ojo con eso. Ahí tenemos la quinta instancia. Ahí tenemos la quinta instancia. Orgullosas. Las hojas de la higuera, las ramas de esa higuera, es un símbolo también en quinta instancia del orgullo, de aquellos que son orgullosos y no están dispuestos a cambiar su orgullo por humildad. Qué tremendo detalle tenemos acá. Hermano Hugo, los orgullosos son los que se creen la última Coca-Cola de desierto. Exactamente. Así mismo, mi estimado. Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? Esto nos lleva a un pasaje muy mal interpretado. Segunda de Timoteo. Vamos hasta allá. Segunda de Timoteo, hermano. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. No lo vamos a leer. No lo vamos a leer porque es un pasaje harto conocido. Pero hermanos, les quiero decir una cosa. Mis oídos se cansaron ya de escuchar predicadores que aplican Segunda de Timoteo 3, 1 al 5 al mundo. Mis oídos se cansaron de escuchar miles y miles de predicadores que interpretan y creen que Segunda de Timoteo 3, 1 al 5, cuando dice, también debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Y ahí el apóstol Pablo hace una lista de hombres y mujeres con características desagradables y no cristianas. La mayoría cree y lo aplica esto al mundo. Eso tenemos que sacarnos de la cabeza, hermanos. Tenemos que sacarnos de la cabeza que Segunda de Timoteo 3, 1 al 5 se aplica al mundo. Ahora, ¿cómo yo sé que Segunda de Timoteo 3, 1 al 5 no se puede aplicar al mundo? Es simple, por lo que dice el versículo 5.
Porque en el versículo 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y los que están en el mundo no tienen apariencia de piedad. Es sencillo, más sencillo que eso, hasta una criatura de prejardín puede entender eso. Noten, es alarmante, mis amados, pero mis oídos se han cansado de escuchar predicadores adventistas que aplican 2 de Timoteo 3, 1 al 5 para aquellos que están en el mundo. No puede ser jamás. No puede ser jamás. Es imposible. El versículo 5 descarta esa posibilidad, pero de un plumazo, mi estimado. Así como suena. Ahora, ¿qué declaración inspirada arroja luz sobre el versículo 18 de Mateo 21? Mateo 21, 18 dice que Jesús tenía hambre. Entonces, a ese versículo 18 de Mateo 21 le vamos a enriquecer con deseado de todas las gentes, página 536, y dice así: Jesús había acudido a la higuera con hambre para hallar alimento. Y ahora viene, así también había venido a la nación judía, al pueblo de Israel, anhelando que, anhelando hallar de él los frutos de la justicia. ¡Qué impresionante, mi estimado! Pero ¿saben qué es lo más asombroso? Que la historia se va a volver a repetir. Jesús se queda con hambre, hermanos. Si Jesús se acerca a un cristiano en la actualidad, se queda con hambre. Jesús se va a quedar con un hambre feroz si se acerca a un cristiano de nuestra época, de nuestra generación. Porque lo mismo sucede ahora. Es impresionante, pero la historia se repite. Ahora, la pregunta del millón es, ¿tú estás dispuesto a que Jesús siga hambriento? ¿Tú estás dispuesto a hambrearle a Jesús? ¿Tu intención cuál es? ¿Que Jesús siga con hambre o que Él esté satisfecho? Esa es la pregunta del trillón. ¡Qué tremendo, mi estimado! Y ni qué hablar si tocamos el tema de Oseas 4:6. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Ahí sí que Jesús se va a quedar no con hambre, sino esquelético, completamente esquelético se va a quedar, porque es impresionante la ignorancia espiritual que reina entre nosotros. Ahora, ¿a quién representa la higuera después de recibir la maldición? Noten esta pregunta. ¿A quién representa la higuera después de recibir la maldición? La respuesta la encontramos en Deseado de toda la gente, página 536, y dice así: marchitada bajo la maldición del Salvador, la higuera representaba lo que sería el pueblo judío cuando la gracia de Dios se apartase de él. ¡Qué impresionante, mi estimado! ¡Qué declaración más audaz!
tenemos acá? ¿Qué dice? Representaba lo que sería el pueblo judío cuando la gracia de Dios se iba a apartar de él por completo. ¡Qué impresionante, mi estimado! Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? Vamos a buscar Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, versículo 38. Un versículo cortito, pero con un tremendo significado. Mateo capítulo 23, versículo 38. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Yo te pregunto, ¿a qué casa se está refiriendo? Esta casa se está refiriendo a la nación judía. Ahora, yo te pregunto, cuando dice desierto, ¿a qué desierto se está refiriendo? ¿Saben a qué desierto se está refiriendo? Se está refiriendo a un pueblo sin la gracia de Cristo. Porque ese es el peor desierto. El desierto acá en el versículo 38 se refiere a un pueblo que pretendía ser el pueblo de Dios, pero al estar o al no tener más, al no poseer más la gracia de Dios, o sea, el Espíritu Santo, estaba pudriéndose en el desierto. Estaba marchitándose en el desierto. Qué impresionante, mi estimado. ¿Te quedó claro, mi estimado, el tema? Si hay alguna pregunta, alguna duda, adelante.